Descargo de responsabilidad. Waramer no me pertenece, ni ninguna de las imágenes mostradas. Ragnar lideraba la pequeña flota del capítulo de los Cuervos Sangrientos hacia el sistema central del sector Octarion, compuesto por unos 60 sistemas solares y más de 500 planetas. Este sector había estado bajo el dominio de un caudillo orco obsesionado con prender fuego a todo, al que llamaban el Demonio Supremo. Para Ragnar, sin embargo, aquel jefe no era más que una oportunidad de ganancias supremas. Cuando lograran acabar con esa criatura y con las decenas de miles de millones de orcos que poblaban el sector, dispondrían de la mayor fábrica de producción de carne de la galaxia. A partir de ese momento, sus finanzas dejarían de ser un problema, pues podrían comprar flotas enteras sin que ello les afectara en lo más mínimo. Los mundos de cultivo serían una burla comparados con lo que podrían montar aquí. Lo mejor de todo era que no tendrían que esperar meses o años a que las colonias de hongos productores crecieran. Estas ya estaban esparcidas por todo el sector. Una vez conquistado, la producción de carne comenzaría al día siguiente. De hecho, lo que les haría falta serían naves de transporte, pero Ragnar ya había dejado atrás algunos veteranos con la misión de traer refuerzos cuando el territorio estuviera asegurado. En esta galaxia, los capítulos de marines espaciales fuesen originales o sucesores solían estar al mando de un sistema, un planeta o, como mucho, una pequeña flota. El Imperio nunca les confiaba más que eso. La última vez que un capítulo intentó hacerse con un sector entero, la situación terminó en guerra. Los antecedentes eran pésimos y cualquier propuesta para conceder semejante poder a los Astartes sería rechazada de inmediato por el Administratum y los señores de Terra. La excepción eran los ultramarines, gobernantes de ultramar, quienes ni siquiera pagaban impuestos, pues al ser un sector fronterizo ellos asumían por completo su defensa y costes. Claro que ese privilegio no se debía al capítulo en sí, sino al mérito de su primarca, Roboute Guilliman, que había conquistado los mundos de ultramar durante la Gran Cruzada. Más tarde, como regente del imperio, utilizó el tradicional nepotismo para beneficiar el dominio que él mismo había fundado. Nadie se atrevería a replicar algo semejante. Al fin y al cabo, Guilliman era un semidios, hijo del emperador y último gobernante efectivo de la humanidad, hasta que fue herido y, para evitar su muerte, se vio obligado a quedar suspendido en un campo de éxtasis. Si Ragnar y su capítulo conseguían purgar este sector, serían los segundos entre los Astartes en gobernar un dominio completo. El Inquisidor jamás sospechó que aquel lugar destinado al exterminatus masivo según sus planes pudiera tener valor alguno. Después de todo, nadie pelearía por rocas desérticas y sin atmósfera. El imperio poseía tecnología de terraformación, pero era limitada y carísima. Una roca terraformada seguiría siendo un páramo durante miles de años, y eso en el mejor de los casos. Muchos mundos estaban más allá de toda esperanza, ya fuera por contaminación como la Tierra o Marte o por influencias oscuras. Por eso el Inquisidor no dudó en firmar la petición de Ragnar y sellarla con la marca de la Inquisición, cuya autoridad en teoría solo podía ser revocada por el emperador. En la práctica, las leyes imperiales dependían de los beneficios, y los señores de Terra eran notoriamente avaros. Aún así, Ragnar y los suyos ya tenían un plan. Solo necesitaban asegurarse la base legal. Para conquistar los más de 500 planetas del sector, su capítulo disponía de un año. El tiempo estimado para que una flota imperial estuviera lista para intervenir. En cuanto a la amenaza, tras 5 años de entrenamiento en una cápsula de gravedad, el poder de batalla de Ragnar había aumentado más de 40 millones en estado base. Había estado desarrollando células S con el objetivo de transformarse en Super Saiyajin, pero el Inquisidor Critman interrumpió la investigación y esta quedó en pausa. Ragnar ya había superado con creces el poder necesario para alcanzar esa transformación, pero sabía que el requisito de activación era un nivel de estrés emocional extremo. Como no deseaba terminar convertido en un berserker de Khorne, jamás intentaría provocar deliberadamente un descontrol de sus emociones. En esta galaxia, los dioses del caos siempre esperaban cualquier pequeño desliz. Señor, llegaremos a nuestro objetivo en 2 horas, informó el tecnomarine Martello, asignado a su compañía por orden del señor del capítulo. Ragnar gozaba del favor de los veteranos, quienes lo rodeaban, lo asesoraban y le habían concedido los mejores equipos, laboratorios y naves. El acorazado Gloriana que él había bautizado Ravensblood era prueba de ello. Ragnar había creído que estaba destinado al señor del capítulo Angelos, pero al completarse fue entregado a la sexta compañía.
Los veteranos lo trataban con respeto y estaban satisfechos con los cambios que Ragnar había introducido en el capítulo. Uno de esos cambios era el nuevo método de desplazamiento, gracias al cual podían llegar al sistema Octarius pese a la sombra de la disformidad proyectada por los tiránidos, que impedía el viaje disforme tradicional. Cualquier otra flota habría tenido que abrirse paso eliminando primero a los Xenos, pero con la tecnología Saiyajin de desplazamiento espacial, apenas un día después de entrar en el sector ya estaban alcanzando el centro del conflicto. Los cuervos sangrientos no temían enfrentarse a tiránidos ni a orcos. Con la fuerza actual de Ragnar, él podía aplastar una flota tiránida 10 veces mayor que la que había devastado el sector Corianis, sin agotarse en lo más mínimo. Sin embargo, la guerra presente era distinta. Se trataba de una purga, planeta por planeta. Ragnar no podía arrasar cada mundo, pues de hacerlo perderían las ganancias que buscaban. Esta limpieza debía realizarse en superficie, y los bombardeos orbitales masivos estaban terminantemente prohibidos, salvo en el caso de destruir flotas enemigas, que poco valor tenían más allá de ser chatarra para vender al Mechanicus. Ragnar envió su informe al señor del capítulo. La Ravenblood disponía de un conjunto astronómico completo, y sus sensores no tenían comparación con los de ninguna otra nave. El modelo era incluso más eficiente que el del legendario Honor de Macragge, pues además de la tecnología Saiyajin de movimiento espacial, contaba con mejoras informáticas en comunicaciones y una capacidad de escaneo brutal, capaz de detallar un sistema solar entero. En cuanto a armamento, poseía el mismo que el Honor de Macragge, pero no lo necesitaban. Ragnar era el arma principal de esta nave. Y 2 horas después, el capítulo cruzó los bordes del sistema Octarius. Ragnar revisaba los datos de los sensores para transmitirlos, mientras observaba al bibliotecario jefe Jona Orion, también asignado a su compañía. Siempre que no usemos nuestras habilidades psíquicas, no habrá mayores consecuencias, advirtió Orion. La sombra de la disformidad no solo afectaba a los motores disformes. Su mayor impacto era sobre los psíquicos, limitando o anulando sus poderes. Un mal uso podía acabar en un accidente fatal. Ragnar, que mantenía su poder psíquico constantemente reprimido, apenas sentía una ligera molestia. Aún así, quería la opinión de sus expertos. Si la presión resultaba insoportable, tendrían que alejarse de la flota enjambre o precipitar su destrucción. Asintió en silencio y volvió a los sensores. El sistema Octarius, corazón del Imperio Orco y mayor fuente de beneficios, estaba frente a ellos. Toda la flota tiránida aparecía reflejada en los escáneres, hasta las naves exploradoras más pequeñas. Llegamos justo a tiempo, murmuró Ragnar, observando a la flota tiránida dirigirse hacia el planeta central. Los Xenos también sabían que ese era el premio mayor. Esto debería ser solo un fragmento de la flota y ya casi iguala en número a la que destruimos en Meridian, dijo Orión. Ragnar asintió. Los tiránidos apenas habían devorado un par de mundos orcos, y ya habían generado semejante flota. No cabía duda. Los planetas orcos eran una reserva inagotable de biomasa. Nos acercaremos a la flota. Ragnar, prepárate, ordenó el señor del capítulo. Ragnar solo inclinó la cabeza. Y minutos después, Ragnar flotaba en el vacío, frente a una flota enjambre de millones de naves cuyo propósito era infectar Octarius, el bastión principal de los orcos. Por ahora, aún estaban a áreas de distancia. Al detectar la pequeña flota de los cuervos sangrientos, la horda Xeno envió 10.000 naves contra ellos. Cuando se encontraban a solo unos cientos de kilómetros, Ragnar recibió las coordenadas desde la Ravenblood. Con un simple gesto de su dedo, Ragnar apuntó hacia la flota, y lanzó una serie de agujas de ki, delgadas y veloces, de apenas 10 centímetros de largo y 1 de ancho. Viajaron casi a la velocidad de la luz, atravesando todo a su paso y provocando explosiones de kilómetros de radio en puntos estratégicos. En cuestión de segundos, el 99% de la flota enjambre fue reducida a polvo espacial. El poder de Ragnar era algo con lo que aquellos seres no podían lidiar. Para él, los tiránidos habían dejado de ser una amenaza. Ahora representaban una oportunidad. Con ese propósito recibió nuevas coordenadas, no de ataque, sino de captura. Rodeado por un resplandor blanco de ki, Ragnar se desplazó en un instante hasta una inmensa nave tiránida de decenas de kilómetros de longitud, que había logrado evadir las explosiones iniciales. Extendió la mano, y cientos de disparos de ki barrieron a las naves escoltas, reduciéndolas a cenizas.
Luego, empleando su poder psíquico y telequinético, detuvo todo el cuerpo de la colosal nave. Ragnar paralizó cada célula de la criatura viviente que la formaba, junto con los organismos que albergaba en su interior y en su superficie. Estaba indefensa. Con precisión quirúrgica, Ragnar arrancó camiones de bioplasma, tentáculos, lanzadores de bioácido, dientes y toda criatura menor que sirviera como defensa interna. Una montaña de restos biológicos flotaba a su alrededor, hasta que los redujo a polvo con una sola esfera de ki. Tengo aseguradas la nave nodriza y la reina Norn, informó Ragnar por radio. En la Ravengard, el capítulo celebró con júbilo. Nada les gustaba más que obtener nuevo conocimiento para someterlo a su causa. Los cuervos sangrientos tenían la costumbre de estudiar a sus enemigos, y su lema era: el conocimiento es poder, cuídalo bien. Ahora, cuidarían de esta reina Norn con gran celo, pues en ella residía todo el conocimiento genético de los tiránidos, aunque ellos no lo sabían aún. Y unos minutos después, las naves de la flota alcanzaron a Ragnar. Varias compañías, con el apoyo de los bibliotecarios, colocaron un sello psíquico sobre la nave y sobre la reina Norn en su interior. La criatura, conocida como Reina Norn, era, en esencia, la biblioteca genética del enjambre. Era la encargada de asimilar material genético de interés y, si resultaba beneficioso, transmitir esas ventajas al resto de las criaturas tiránidas. Por esta razón, la reina Norn poseía el conocimiento completo del enjambre y podía acceder a él en cualquier momento, adaptando a sus engendros a cualquier entorno hostil o enemigo. Ragnar y su capítulo ansiaban descubrir cómo lo lograban los tiránidos, y sus aliados del Mechanicus estaban igualmente deseosos de estudiar aquel material xeno. Claro que no todo el imperio aprobaba semejantes métodos. Por eso, estas investigaciones quedarían en manos del capítulo. Lo que el Mechanicus recibiera estaría limitado a lo que pudieran pagar, porque la relación entre ambos era de ganar-ganar. Ellos también guardaban innumerables reliquias de la era oscura de la tecnología, y no las compartían sin recibir un incentivo. Los cuervos sangrientos harían lo mismo. Y tras poner a la nave y a la reina Norn en un coma inducido, la flota avanzó hacia Octarius. Ragnar, en vez de ir dentro de su acorazado, avanzó sobre él, flotando en el vacío. La razón era sencilla. En el planeta Octarius orbitaban cientos de miles de naves orcas, pecios espaciales convertidos en fortalezas de batalla junto con incontables estructuras improvisadas, difíciles de distinguir entre naves o simple basura espacial. Ragnar encabezó el avance, y cuando llegaron al planeta recibió nuevas coordenadas. En un instante, todas esas naves orcas fueron reducidas a polvo espacial. Eran chatarra andante, y a nadie le interesaban. El objetivo era el planeta. Y después de destruir la flota enemiga, se lanzaron cápsulas de desembarco. Ragnar descendió con ellas, creando un escudo de energía para proteger al resto de las compañías durante el asalto. Una vez en el planeta Octarius, defendido por miles de millones de orcos, cada cuervo sangriento desenvainó su espada, afinó sus sentidos y comenzó la purga. Al menos 700 marines espaciales blandieron espadas imbuidas con ki, cortando orcos en pedazos y dejando sus cuerpos como abono para las futuras granjas de garrapatos. Ragnar, sin embargo, no tenía la tarea de luchar. Usó su poder psíquico para alterar todos los nidos orcos del planeta, reprogramándolos para producir únicamente hongos comestibles y garrapatos. La purga de Octarius duró una semana, y el capítulo se tomó un día adicional para descansar. Las granjas de garrapatos quedaron en espera. Esta era otra ventaja de los nidos orcos. La producción podía regularse, y si no se necesitaba, bastaba con detenerla. Y un mes después de iniciada la campaña en el sector Octarius, el señor del capítulo Angelos purgaba su cuarto mundo orco. Mientras combatía, se preguntaba si a ese ritmo lograrían conquistar más de 500 mundos en un año, que era el tiempo estimado antes de la llegada de refuerzos imperiales para iniciar su operación oficial de conquista y exterminio. Bueno, y al menos espero purgar y conquistar unos 50 mundos, con eso aseguraremos el futuro económico del capítulo, pensó Angelos. Señor del capítulo, Ragnar ha logrado acceder a la biblioteca biológica de la reina Norn, informó el bibliotecario jefe. Angelos no dejaba de sorprenderse con el crecimiento de poder de Ragnar. A pesar del increíble aumento de poder del capítulo, que ya los situaba por encima de los mismos primarcas, Ragnar estaba en un nivel absurdo. El rastreador de ki ya ni siquiera podía medir su poder.
Los tecnomarines insistían en construir un nuevo modelo, pero Angelos decidió que lo más seguro para el futuro del capítulo era mantener en secreto la magnitud de poder de Ragnar. Eso era de esperarse, respondió Angelos, mientras continuaba con la purga de orcos en una selva infestada de tribus. Los orcos corrían por todas partes tras la destrucción de sus aldeas, pero Angelos no tendría piedad. Esos monstruos devoradores de hombres acabarían sirviendo de abono para las granjas. Señor del capítulo, lo que hemos aprendido te sorprenderá. Hasta ahora sabemos que la mente enjambre mantiene una copia de la mente del tirano del enjambre. Pero no solo eso. La reina Norn también posee conocimiento de la tecnología Tau y de muchas otras especies. Suponemos que fue transmitido a través de la semilla Genestealer, o quizá la reina puede asimilar los recuerdos de las muestras genéticas que devora, explicó el bibliotecario jefe. Era algo fascinante y no, era increíble. Y pensar que su objetivo inicial era solo mejorar las comunicaciones psíquicas, inspirados en los informes del inquisidor Fidus Critman sobre el vasto alcance de las transmisiones psíquicas tiránidas. Es un hallazgo interesante, pero tengan cuidado. No queremos arriesgarnos a una batalla psíquica contra la mente enjambre, advirtió Angelos. La reina Norn sigue en coma, y todo poder psíquico está suprimido. Efectivamente, está separada de la mente enjambre, aclaró el bibliotecario jefe para tranquilizarlo. Manténme informado, ordenó Angelos, mientras continuaba la masacre. Así será. Si logramos producir tiránidos bajo nuestro control, la conquista de este sector será mucho más rápida. Y biomasa nos sobra, concluyó el bibliotecario. Y tras acceder a la base de datos genética de la reina Norn, el capítulo, bajo la guía de Ragnar, hizo un descubrimiento asombroso tras otro. No podían creer que los tiránidos almacenaran allí semejante caudal de información. Datos de todas las especies y mundos asimilados, incluyendo a los Tau y su tecnología. Pero, como siempre, el interés de los tiránidos en la tecnología Tau, que no era la más avanzada de la galaxia, pero sí la más adaptable, no era construir flotas, naves o astilleros y sino simplemente diseñar armas biológicas en su contra. La visión de los tiránidos era demasiado limitada. O, lo más probable, la mente enjambre temía que, al crear una rama tecnológica y darles más libertad a los Genestealers, estos pudieran organizar una revuelta en su contra. Quizás por eso la mente colmena no se limitaba a infiltrar mundos de manera inteligente, en vez de lanzar miles de millones de criaturas en ataques suicidas. Algunos pensarían que esos ataques suicidas no significaban nada, pues al final los tiránidos recuperaban la biomasa invertida. Pero eso no era del todo cierto. La artillería y los bombardeos eliminaban parte de esa biomasa, otra parte se descomponía, y lo más importante, cuando el ataque fracasaba, no obtenían nada y debían empezar de nuevo. Por eso, la infiltración de los Genestealers era un plan millones de veces más eficiente. Solo imaginar toda esa biomasa convertida en Genestealers, dispersos por la galaxia, infiltrando planetas y conquistándolos desde dentro, daba mucho que pensar. Sería la máxima amenaza para el Imperio, cuyo mayor problema siempre había sido que su propia gente era demasiado fácil de corromper. A veces bastaba con ofrecer un plato de comida para ganarse la lealtad de un fanático, si se proclamaba emisario del emperador y luego se ratificaba esa fe implantando una semilla Genestealer. Pero la mente enjambre no actuaba de esa forma, y prefería hacer alboroto al estilo orco. Los tiránidos eran un desperdicio de potencial, razón por la cual Ragnar decidió quedarse con todas sus ventajas y utilizarlas de forma apropiada. La tecnología Tau, la base tecnológica del Imperio, cada mejora genética de los tiránidos, sus comunicaciones psíquicas, la sombra de la disformidad, su capacidad de procesamiento de biomateria y de mutación genética, además de los datos que poseían sobre los marines espaciales incluyendo los ultramarines y su prodigioso cerebro administrativo, sin mencionar la supermente del tirano del enjambre, un genio en táctica y estrategia. Con todo ese conocimiento en manos del capítulo, lo que podrían crear sería un nuevo futuro para la humanidad en la galaxia. Aunque primero debían asegurar el sector Octarius, pues todo gran plan requería cimientos, y esos cimientos serían Octarius. Después podrían pensar en cómo apartar a los señores de Terra del mando y corregir el desastre. 3 meses después de comenzar la purga en Octarius, Angelos salió de una biocápsula de formación. Su cuerpo lucía rejuvenecido, como si tuviera apenas un siglo, y todas sus cicatrices habían desaparecido.
Aquel cuerpo, marcado antes por las huellas de la conversión en marine espacial, ahora parecía humano, si se obviaba que medía más de 2,5 metros y conservaba las conexiones para su servoarmadura, que ya solo eran discretos implantes biomecánicos que no sobresalían de la piel. Angelos también poseía las capacidades cognitivas de un ultramarine, combinadas con las estrategias del señor del enjambre y un caudal de conocimientos casi infinito. Todo lo que veía lo comprendía a un nivel profundo, y su mente bullía de ideas para mejorar cada cosa miles de veces, si así lo deseaba. Rodeado de sus capitanes y de Ragnar, Angelos alzó la mano. «Libéralo». Otra cápsula de gestación se abrió, revelando a un guerrero tiránido. Apenas salió, intentó atacar, pero Ragnar lo contuvo con su telequinesis. Angelos repitió la orden. El guerrero fue liberado, y esta vez no atacó. Su voluntad estaba sometida a los deseos de Angelos. Aquel tiránido ya no pertenecía a la mente enjambre. Tenía un nuevo enjambre, y eran ellos. Lo que lo distinguía de cualquier otro era el motor de ki implantado en su interior. Señor del capítulo, creo que se ha convertido en una criatura sináptica superior del enjambre, comentó el bibliotecario jefe. ¿Cuánto tardará en transformar al resto?, preguntó Angelos. En una semana tendremos 300.000 guerreros tiránidos capaces de usar ki, y a nuestros 300 veteranos transformados en criaturas sinápticas. En 1 o 2 meses, todo el sector estará bajo nuestro control. Con medio año por delante, podremos preparar el resto del imperio y incluso construir un mundo forja, con los tiránidos como nuestros siervos. Y Angelos levantó la mano, interrumpiéndolo. Hermanos, no llamemos más la atención de la que ya atraemos. Un mundo forja es jurisdicción de nuestros aliados del Mechanicus. Si construimos algo así, deberá permanecer oculto. Los ojos de todos brillaron con la idea. Con 300.000 guerreros tiránidos potenciados por motores de ki, y cada veterano convertido en criatura sináptica, las fuerzas del capítulo se dispersaron. Cada veterano comandaba 1.000 guerreros y partía hacia un planeta distinto. Ragnar, por su parte, se movió de mundo en mundo, transformando nidos orcos en fábricas de carne. Los miles de millones de orcos exterminados se convirtieron en abono para cuando la producción comenzara. Con sus nuevos conocimientos, Ragnar mejoró las fábricas de garrapatos. Ya no producían bestias vivas que requerían alimento y procesamiento, sino carne directa, como impresoras biológicas tiránidas. La eficiencia se multiplicó miles de veces, eliminando cualquier desperdicio. Durante el exterminio, el capítulo grabó holopelículas de batallas entre orcos y tiránidos, necesarias para justificar después cómo 800 marines espaciales habían destruido un imperio orco invadido por una flota tiránida. Ragnar también había ganado enormemente con sus nuevas capacidades intelectuales. Su eficiencia era superior, y su mente se desbordaba con ideas para crear nuevas habilidades de ki. Una de las más simples, aunque efectiva, era el desdoblamiento, que dividía su poder entre 2 cuerpos. Y considerando que ya superaba los 40 millones de poder, dividirlo en 20 millones o incluso en 10 no representaba problema alguno. Por otro lado, la transformación en Super Saiyajin no sería un problema, y a Ragnar también se le ocurría una forma de abandonar el entrenamiento físico tradicional para, en cambio, fortalecer sus células de manera directa, multiplicando así la eficiencia del entrenamiento cientos de veces, llevando su cuerpo a condiciones extremas. Para ello, solo debía diseñar una cápsula que simulara condiciones más allá de lo que ofrecía una sala de gravedad, sometiendo a cada célula de su cuerpo a un límite imposible, obligándolas a adaptarse o morir. Ragnar estaba ansioso por descubrir cuáles eran los límites de su cuerpo. Sin embargo, por más que quisiera probarse, el ki, en grandes cantidades, no era algo con lo que se pudiera jugar. Ragnar debía mantener un control absoluto sobre la energía en su interior, pues el simple hecho de liberarla sin cuidado a su alrededor podía destruir un planeta entero. El poder actual de Ragnar ya era suficiente para enfrentar cualquier amenaza en la galaxia. Por eso, tras obtener la tecnología de los tiránidos y todo su conocimiento, su prioridad fue establecer medidas de seguridad alrededor del motor de ki y proteger su propia genética, conocimientos que solo él poseía. Sus hermanos de capítulo, cuyo lema era el conocimiento es poder, cuídalo bien, tampoco aprobaban que información tan peligrosa pudiera difundirse, pues en manos equivocadas sería suficiente para condenar a toda la galaxia. Un mes después, todos los planetas del sector Octarius estaban bajo el control del capítulo.
Angelos observó cómo el último de los guerreros tiránidos de su pequeño ejército era reciclado por la reina Norn, bajo la mirada vigilante y testigo del resto del capítulo. No todos estaban presentes físicamente, pero la comunicación sináptica estaba abierta, y cada hermano podía ver lo que ocurría a través de los ojos de los presentes. El ejército de guerreros tiránidos equipados con motores de ki era demasiado peligroso, y una vez cumplida su función, debían ser eliminados. Este era el último, dijo Angelos, mientras veía a sus propios guerreros tiránidos ser devueltos y transformados en biomateria. Antes que ellos, había pasado todo el ejército de alimañas que habían utilizado para escenificar las batallas que, llegado el momento, presentarían al imperio como la purga del sector sin necesidad de destruir sus planetas. Tenemos 9 meses antes de que la flota imperial llegue hasta aquí. ¿Qué hacemos mientras tanto?, preguntó el bibliotecario jefe. Los sacerdotes del Mechanicus quieren estudiar a la reina Norn, informó el Tecno Marine Martellus. Tendrán que ofrecernos un pago digno por ello, respondió Angelos. No temía que el Mechanicus obtuviera los mismos conocimientos que ellos. Primero, porque ya los habían borrado de los registros y grabado en los veteranos del capítulo. Y segundo, porque los sacerdotes del Mechanicus carecían de las herramientas tecnológicas y psíquicas para alcanzar lo mismo. Propongo crear un bioartefacto emisor de campos dimensionales en cada planeta del sector. Así nos aseguraremos de que nadie pueda entrar aquí durante un año. También servirá como medida de emergencia, propuso Ragnar. Angelos parpadeó y miró al resto. Todos asintieron de inmediato. Recrear la sombra de la disformidad les garantizaría un año entero de paz, libres de cualquier intromisión. También propongo desarrollar IAs biológicas, registrarlas como servidores y modificarlas con la semilla Genestealer. Así podremos vigilarlas en cualquier momento. Para ello, habría que reconfigurar la semilla para que funcione en segundo plano y otorgue independencia a su huésped. Si vendemos estas IAs como producto exclusivo, esta nueva versión de la semilla nos permitirá además obtener información de otras especies, explicó Ragnar. Angelos quedó aturdido. Martellus se estremeció, y los bibliotecarios jefes se miraron boquiabiertos. Una IA que obedezca directamente a nuestra mente sería mucho más segura que los servidores actuales, pero millones de veces más potente, dijo Martellus. Los tiránidos no aprovechan todo el potencial de su biotecnología. Ni siquiera utilizan máquinas. Nosotros sí. Podríamos maximizar la extracción minera de este sistema creando organismos adaptados. Los devoradores tiránidos son demasiado ineficientes. Consumen 3 partes de lo que extraen. Con servidores y máquinas de minería adaptados, lograríamos miles de veces más eficiencia, añadió Ragnar. Angelos apenas podía seguirle el ritmo a las ideas de Ragnar. Su capacidad intelectual se había disparado tanto que sus propuestas eran cada vez más audaces e innovadoras. Una semana después de activar los emisores de barrera dimensional, lo que el Imperio conocía como la sombra de la disformidad, y mientras Ragnar se entretenía buscando formas de aprovechar el conocimiento tiránido, Angelos convocó una reunión secreta con los miembros más veteranos del capítulo. El bibliotecario jefe Jonah Orion, el capitán de la primera compañía, Davian Tule, 4 de los 5 capellanes, el capitán Tarkus de la segunda compañía, el apotecario Gordian, y el Tecno Marine Martellus, líder actual del culto de hierro. ¿Cuál es la evaluación actual de Ragnar?, preguntó Angelos al bibliotecario jefe. En cuanto a su capacidad psíquica, es imposible medirla. Su ki potencia cada manifestación. A medida que aumenta su control, también lo hace su poder mental. En cuanto a su entrenamiento, jamás conocí a un novato tan cauteloso. Su disciplina psíquica es más que suficiente, ya está calificado para enfrentar a las fuerzas del caos, respondió Jonah Orion. Angelos asintió y miró al capellán. Ragnar ha demostrado una prudencia ejemplar. Evalúa cada paso con detenimiento, incluso diría que peca de exceso de cautela. Creo que, si dependiera de él, jamás se enfrentaría directamente a las fuerzas del caos, dijo Apolo, el capellán asignado a Ragnar. Angelos también había notado aquello. Aunque en su momento todos pensaron que Ragnar había sido temerario al descubrir por su cuenta al antiguo maestro traidor del capítulo, con el tiempo Angelos comprendió que, en realidad, Ragnar actuó solo porque no tenía a nadie en quien confiar dentro del capítulo. Bien, entonces seremos sus escudos hasta que su entrenamiento estándar se haya completado, y no actuaremos diferente que con cualquier otro novato. Después de todo, no hay ninguna prisa, dijo Angelos, y todos asintieron en acuerdo.
Apotecario Gordián, ¿cuál es el estado de la semilla genética de Ragnar? Preguntó Angelos, pues ahora podían manipular su propia semilla genética. Después de su último tratamiento, está extraordinariamente estable y resistente a cualquier mutación, como todas las demás. Sin embargo, tendremos problemas si el Mechanicus examina a fondo la próxima reserva de semillas que les entreguemos, explicó Gordián. Angelos reflexionó un momento, pero luego negó con la cabeza. Si quieren respuestas, tendrán que pagar por ellas, dijo Angelos. El Mechanicus era su mayor aliado tecnológico, aunque hasta ahora solo habían conseguido unas pocas baratijas para intercambiar. Angelos solo podía imaginar las reliquias de la era oscura que el Mechanicus habría reunido hasta momento. Por otro lado, su semilla genética mejorada era realmente extraordinaria. Solo habían logrado desarrollarla gracias a la biotecnología tiránica, muy superior a la del Imperio. ¿Qué hay del tratamiento para los nuestros que solo puedan ser encerrados en un Dreadnought? Preguntó Angelos. Siempre que sus cerebros conserven la vida, podremos recrearles un nuevo cuerpo, respondió el apotecario. Angelos, que poseía los conocimientos de la reina Norn, sabía que era posible, pero hasta que un experto en esa área se lo confirmara, no estaría completamente seguro. Sonrió. La biotecnología tiránida realmente le había dado nueva vida al capítulo. En primer lugar, les proporcionaría ejércitos cada vez que los necesitaran y, más importante aún, había estabilizado su semilla genética, antes propensa a mutaciones y a corromper la mente de su portador. Ahora no solo la habían estabilizado, sino que habían extraído su máximo potencial y mejorado con otras muestras de la reina Norm. Gracias a ello, todos habían adquirido habilidades psíquicas y de superadministración. Esta última era propia de los ultramarines, a quienes los tiránidos ya habían estudiado a fondo. Si algún día lograban estudiar a otros capítulos, sin duda darían con su verdadero origen genético. Cidus Critman ya estaba planeando su huida, para no caer en manos del Ordo Hereticus, debido al desastroso plan que él mismo había propuesto contra los tiránidos. Justo entonces recibió un mensaje del señor del capítulo Angelos, transmitido a su cherubín servocráneo. El mensaje era corto y claro. El sector ha sido purgado de xenos. La flota imperial ya puede entrar a inspeccionar los planetas. Critman no pudo moverse durante varios segundos. Esos dementes siguen vivos. Exclamó al fin, corriendo hacia el puente de mando de la estación espacial donde llevaba un año. Al salir de su habitación, fue escoltado por 2 novatos de los cuervos sangrientos que aquellos locos habían dejado a su cuidado. Todos los días le aseguraban que su señor del capítulo, Angelos, tenía un plan perfecto para deshacerse tanto de los enjambres tiránidos como de los orcos. Según ellos, no era momento de huir, aunque el imperio les exigiera cuentas por haber convocado allí una flota imposible de usar con tan pocas naves. El plan original de Critman consistía en usar a los cuervos sangrientos como punta de lanza, sabiendo que tenían la capacidad de enfrentar una flota enjambre. Pero al lanzarse de cabeza, habían arruinado toda la estrategia. La flota imperial de apoyo, que ya había costado ingentes recursos movilizar y había dejado muchos mundos desprotegidos, llegaría solo para saludar. Critman estaba convencido de que, como mínimo, el Ordo Hereticus lo pondría en una hoguera, después de los castigos habituales a herejes y traidores. Con su habitual sentido práctico, ya tenía sus maletas preparadas hacía tiempo, pero con 2 cuervos sangrientos vigilándolo día y noche, escapar era imposible. Llegó con prisas a la sala de comunicaciones de la estación, donde los comandantes de la flota aún estudiaban posibles estrategias, sin saber que el plan había fracasado. Critman no explicó nada y ordenó que llamaran a los cuervos sangrientos, que estaban supuestamente explorando la zona. Honorable Inquisidor, respondió Angelos al aparecer en la pantalla. Su aspecto era el de un hombre cientos de años más joven, aunque conservaba el cabello blanco y los clavos de servicio. ¿Qué clase de herejía han cometido estos locos ahora? Pensó Critman, aunque no dijo nada. Se mantuvo frío. Con el Ordo Hereticus y los fanáticos de la eclesiarquía en todas partes, lo último que necesitaba era delatar a sus aliados. Cada vez estaba menos seguro de seguir colaborando con un capítulo tan descaradamente hereje. Señor del capítulo, ¿cuál es su reporte de la situación actual? Preguntó Critman. Los comandantes de la flota, que ignoraban que los cuervos llevaban un año desaparecidos, se acercaron a escuchar. Inquisidor, como le comentamos antes, descubrimos un punto débil en la flota tiránida.
Pero al acercarnos, encontramos también la oportunidad de purgar a los orcos del sector. Actuamos en las sombras, y ahora el sector está libre de xenos, explicó Angelos con calma. Los comandantes de la flota quedaron tan sorprendidos como Critman al escuchar esas palabras. Un segundo después, estallaron en un tumulto de preguntas y recriminaciones. ¿Por qué habían atacado sin incluir a la flota? ¿Por qué los convocaron si no necesitaban ayuda? Como siempre, se buscaba un culpable. Pero Angelos solo compartió el plan original de Critman, junto con la disposición de fuerzas enemigas. Por favor, dé un paso al frente aquel de ustedes que considere que, según el plan inicial y los enemigos esperados, la flota era realmente innecesaria, dijo el señor del capítulo. ¿Cómo se enfrentaron a semejantes fuerzas? Preguntó un comandante con evidente sospecha. Tenemos un método efectivo para esterilizar a los orcos, y luego dejamos que los tiránidos hagan el trabajo de exterminarlos. Cuando la guerra termina, los tiránidos supervivientes son infectados con un veneno que los enloquece, obligándolos a matarse entre ellos mismos. Así, el planeta queda purgado, explicó el señor del capítulo. Antes de que nadie pudiera responder, un holo video comenzó a reproducirse. La grabación mostraba una vasta llanura que se extendía por miles de kilómetros. A primera vista parecía que la hierba se agitaba de manera extraña, pero al acercar la imagen quedaba claro. Era un inmenso ejército orco, millones de pieles verdes avanzando en formación caótica para enfrentarse a otro ejército no menos colosal. Millones de tiránidos de todo tipo. Los enjambres xenos superaban en número a los orcos, y estos, al no recibir refuerzos, fueron perdiendo terreno. Tras varias horas de brutal enfrentamiento, los orcos fueron aniquilados. Cuando solo quedaron tiránidos en pie, de repente comenzaron a enloquecer y se mataron unos a otros sin explicación aparente. Al final, cuando apenas quedaban moribundos arrastrándose entre montañas de cadáveres, una compañía de los cuervos sangrientos descendió del cielo para ejecutar a los últimos supervivientes. Tenemos grabadas varias batallas similares. En general, no hay mucho más que ver, dijo con frialdad el señor del capítulo. ¿De dónde consiguieron ese veneno contra los xenos?, preguntó otro comandante. Lo desarrollamos estudiando a los tiránidos junto al inquisidor Critman. Puede que la próxima vez no sea efectivo, pero esta vez funcionó, respondió el señor del capítulo con calma, como si ya tuviera preparadas sus excusas. Critman era el único que sabía que todo aquello eran mentiras. No habían trabajado juntos en absoluto. Lo habían dejado atrás para que no pudiera ver nada. Estaba convencido de ello. Sin embargo, cuando todas las miradas se dirigieron hacia él para confirmar la historia, Critman asintió con serenidad. Al fin y al cabo, esos locos habían arriesgado su vida, lo mínimo que podían hacer era darle parte del crédito. Las preguntas continuaron, pero los cuervos sangrientos tenían una respuesta astuta para todo. Al final, fue Critman quien recibió elogios por su supuesto plan ingenioso y arriesgado, que había logrado purgar un sector entero de orcos y tiránidos. Le concedieron medallas y lo mencionaron en numerosos capítulos de los registros imperiales de colaboraciones invaluables para la humanidad, y hasta que los cuervos sangrientos presentaron un libro con documentos firmados por él, que les otorgaban el dominio exclusivo del sector Octarion y de sus más de 500 mundos. El sector contaba con 13 planetas devorados por los tiránidos, pero el resto eran perfectamente habitables. Ahora, los cuervos sangrientos reclamaban todo el territorio, y en cada uno de los documentos figuraban la firma de Critman y el sello de la Inquisición. Inquisidor Critman, los señores de Terra exigen que responda. ¿Por qué ha entregado un sector completo a un capítulo de Astartes?, gruñó el emisario acreditado de los altos señores, cuya delegación había llegado con la intención de tomar control de los nuevos mundos. Sin embargo, en lugar de encontrarse con terrenos baldíos, hallaron montones de documentos sellados por Fidus Critman y a los cuervos sangrientos expulsándolos sin contemplaciones, acusándolos de intentar robarles lo que ya les pertenecía por derecho. Este es el final del capítulo. Si les gustó denle like, compartan y no olviden suscribirse, eso me anima a seguir subiendo vídeos.